Jordi. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar sobre el conflicto entre China contra Estados Unidos por la hegemonía mundial. Bueno, para analizar este conflicto, primero hay que ver un antecedente. Es el conflicto entre Estados Unidos contra la Unión Soviética, que fue, bueno, el conflicto que existió después de la segunda mitad del siglo XX. Am, en ese entonces, pues, había pasado la Segunda Guerra Mundial y pues estos dos países quedan como las superpotencias que se iban a disputar la supremacía del mundo. Antes que esas superpotencias hubo otras, por ejemplo, el Imperio Español, el Imperio Portugués, el Imperio Portugués aquí vemos, el Imperio, el Califato, en fin, hubo otros imperios, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, aquí los eslavos, am, el Imperio Francés. Es interesante ver cómo Europa, estos pequeños países, se aventuraron bueno, a, pues, la explotación de otros sitios. Entonces, el Imperio Británico, que fue uno de los más grandes. Bueno, volviendo al tema, Estados Unidos contra la Unión Soviética, ¿qué estaban peleando? ¿Cuál era el motivo de su disputa? Bueno, en primera, eran las dos potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, y cada una tenía su propia ideología. Por ejemplo, los Estados Unidos, su ideología era el capitalismo, ah, que en resumen, el capitalismo quiere decir que pues haya libre mercado, que las empresas, am, que haya libre competencia, que el Estado no intervenga en las empresas, ¿no? Que hace poco entre ellas solas se van a regular y van a, pues, entre ellas solas se van a regular. Bueno, esta es Rusia y es Estados Unidos, aquí está en Alaska. Bueno, comparten frontera Rusia y Estados Unidos. Pero bueno, entonces, bueno, si son la ley del mercado y son dos imperios y hay mucho mundo, entonces aquí vamos a Rusia. ¿Por qué entonces enemistan a más Estados Unidos y Rusia? Bueno, porque Rusia se convierte en un país contrario a la ideología estadounidense, o sea, se convierte en la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que basa su política en los estudios de Carlos Marx, quien decía que la historia de la humanidad es la lucha entre explotadores contra explotados. Es la dialéctica, la lucha de los contrarios, que unos son los dominadores, que otros están condenados a ser dominados y que son las clases sociales. ¿Y por qué unos son ricos y otros son pobres? Según Carlos Marx, porque unos tienen los medios masivos de producción, o sea, por poner un ejemplo, tienen las televisoras, las empresas telefónicas, las empresas petroleras, o sea, tienen eso y los otros no tienen nada más que su fuerza de trabajo. Entonces, según Carlos Marx, a lo largo de la historia ha habido diversas formas de explotación entre los que poseen los medios masivos de producción y los que poseen solo su fuerza de trabajo, que, bueno, que explotan a los que solo poseen su mano de obra, pues su fuerza de trabajo. Entonces, los estudios de Carlos Marx ah, pues llama mucho la atención y surgen unas revoluciones, porque Carlos Marx decía que para cambiar esta situación necesitaba la revolución. En uno de los lugares donde hubo revolución fue en Rusia, que fue el primer lugar donde se implanta el modelo socialista. Los rusos estaban cansados del mal gobierno del zar, había muchas injusticias y aparte el zar le gustaba mucho las guerras. Entonces, sí, se mete en la Primera Guerra Mundial. Ah, bueno, entonces se da la Revolución Rusa para quitar al zar y salirse de la Primera Guerra Mundial. Eh, hubo Alexander Kerensky representaba, digamos, una ideología más liberal, y Vladimir Lenin una ideología más socialista. Matan al zar y Rusia se convierte bueno, hay una guerra civil porque después de la eliminación del zar hay una guerra civil entre los partidarios del socialismo, que estaba Lenin, y los partidarios de otra forma de gobierno, es decir, los capitalistas, pero gana Lenin y sus partidarios, y se implanta el primer sistema socialista, el primer país socialista del mundo, con las ideas
que habían escrito Carlos Marx y Friedrich Engels. Bueno, Lenin, a pesar de ser líder de la Revolución Rusa, enferma y muere y fallece. Entonces, al fallecer, hay una lucha de sucesión entre León Trotsky contra Stalin. Gana Stalin y bueno, se impone ante sus adversarios hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente Alemania, que quería colonias, quería más territorios, no estaba de acuerdo en cómo se estaban desarrollando las situaciones. Nuevamente Alemania está... Nuevamente Alemania no estaba de acuerdo en lo que estaba aconteciendo, entonces, bueno, quería más territorio. Um, y bueno, invade Polonia mediante un tratado con la Unión Soviética de no agresión, pero al final Hitler traiciona a la Unión Soviética e invade la Unión Soviética y sufre la terrible derrota en Stalingrado, y después los soviéticos, ya no se llamaban rusos, ahora eran soviéticos, toman Berlín. Y de esa manera cae Hitler. Estados Unidos había desarrollado sus bombas atómicas y Alemania queda dividido en dos, y el mundo queda dividido en dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Son dos potencias que se disputan la supremacía mundial. Estados Unidos con sus aliados forma la OTAN y la Unión Soviética el Pacto de Varsovia en su zona de influencia. Entonces, los dos tenían ideologías diferentes. Como mencionábamos, Estados Unidos propugnaba más por el capitalismo, o sea, dejar que las empresas tomen el poder, y el socialismo propugnaba por un gobierno con un Estado fuerte, y todo debía ser planificado lo de las empresas. Entonces, son las dos formas de gobierno que se implantan, y pues al final de cuentas eran dos superpotencias que tienen sus conflictos alrededor del mundo en distintos lugares. Um, Stalin muere y hay una lucha de sucesión. Al final gana Nikita Khrushchev, que es y es el nuevo sucesor de la Unión Soviética. Para esos años también se crea la KGB y la CIA, que eran los sistemas de inteligencia, o sea, de espionaje entre las dos superpotencias, porque era pues una lucha por el dominio mundial, ¿no? Por el dominio mundial, que tiene sus épocas en que se temía que hubiera una tercera guerra mundial. Por ejemplo, cuando la Unión Soviética coloca misiles aquí en Cuba, se temía que pues empezara una tercera guerra mundial, pero Estados Unidos tenía también misiles aquí en Turquía. Hubo un acuerdo para que la Unión Soviética retirara sus misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos retirara sus misiles de Turquía. Pero bueno, esos no eran solamente, eran misiles con ojivas nucleares, o sea, eran misiles nucleares. Dentro de lo de fue conocido ese conflicto entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, como la Guerra Fría. En esos tiempos se dio la Revolución Socialista de China, o sea, China, de ser también un estado feudal, pasa a ser un estado socialista. Queda dividido en dos, China y Taiwán. Al inicio se reconoce Taiwán como la verdadera China, y actualmente se reconoce a China como la verdadera China, y que nomás hay una sola China, la política de una sola China, y que bueno, Ah, pero actualmente son dos países, así en los hechos, uno es China y otro es Taiwán. Corea también se divide en dos, por medio de una guerra. El norte queda bajo la influencia de la Unión Soviética, es socialista, y el sur queda bajo la influencia, pues, de los Estados Unidos. Y bueno, Francia e Inglaterra iban perdiendo su hegemonía. Por ejemplo, en Egipto se nacionaliza el canal de Suez, y y bueno, aunque no les gustó mucho a los ingleses y franceses, que hay que recordar que ellos eran dos imperios anteriores a la Unión Soviética y a los Estados Unidos, eran los dos imperios que existían anteriormente, y que bueno, pero ya no eran las principales potencias, entonces fueron desplazados poco a poco de África. Por ejemplo, en África siguió el proceso de descolonización africana.
Pero bueno, eso no significa, en la zona de influencia de estos países de la Unión Soviética, de esas potencias, por ejemplo, en Hungría y en Checoslovaquia, y en otros lugares, hubo algunas revueltas para solicitar algunos cambios. Y también en la zona de influencia de Estados Unidos hubo algunos golpes de Estado, como el de Guatemala y aquí el de Chile, que derrocaron a gobiernos democráticamente electos para poner dictaduras militares. Dentro también del conflicto de la Guerra Fría hubo una carrera tecnológica por el dominio del espacio. La Unión Soviética lanza el primer satélite, el primer animal que va al espacio, la perra laica, el primer cosmonauta, Yuri Gagarin. En fin, se da la carrera espacial y pues al final, bueno, otro de lo más destacado fue la llegada del hombre a la luna, en este caso de Estados Unidos. Am, pues sí, pero regresando al conflicto por el dominio mundial, en Vietnam hay una guerra donde Estados Unidos es derrotado y Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se unen y forman un solo Vietnam que es socialista. Ya a finales de la década de 1970, por el año 1979, la Unión Soviética invade Afganistán para tratarla de meter a su zona de influencia. Estados Unidos, como es su rival, la Unión Soviética, entonces arma a Afganistán, arma a los talibanes y musulmanes para defenderse. Y también bueno, regresando al tema, entonces se da una sucesión de poder, ya no es Nikita de Khrushchev, el gobernante de la Unión Soviética, ahora es Brezhnev, Leonid Brezhnev, el nuevo, pero en la Unión Soviética, como no, bueno, la gente empezó a envejecer, los dirigentes políticos, aquí vemos a Andropov, a Konstantin Chernenko, Leonid Brezhnev, Andrei Gromyko, entonces empiezan a envejecer los dirigentes y no hay un relevo generacional, lo cual empieza a hacer que se empiezan a morir los dirigentes y cuando hay un relevo generacional, las nuevas generaciones no están preparadas para sostener el Estado o tienen ideas novedosas que llegan pues que terminan con esa superpotencia, ¿no? La Unión Soviética era el gran rival de Estados Unidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, porque fueron los dos países vencedores, pero ahora habían envejecido sus líderes bueno, aquí también nos faltó mencionar, Lech Walesa también fue de Polonia, fue otro de los que, que pedía cambios, pedía mejoras en Polonia, y perdón, pues hay que recordar que Polonia estaba dentro de la esfera de dominación de la Unión Soviética. China, que en un principio era aliado de la Unión Soviética, ah, terminó separándose por diferencias. Y bueno, aquí vemos a Henry Kissinger, que fue el asesor de Richard Nixon, Richard Nixon aprovechó las diferencias entre la Unión Soviética y China para separarlas y confrontarlas. Entonces, aunque eran dos países socialistas, que se supone que debían de ser la misma idea. Entonces, ¿qué pasa en China? En China, la muerte de Mao, hay una serie de reformas que empiezan a liberalizar la economía, ya no tan estratificada. Eh, Empieza a ser un experimento, pero un experimento programado y estudiado. Empiezan a pensar los chinos cómo mejorar la economía. Y entonces, porque hay que recordar que para ese entonces, bueno, en la Unión Soviética había llegado al poder Mikhail Gorbachev, quien él también quiso hacer reformas en la Unión Soviética, pero sus reformas, pues terminaron borrando a la Unión Soviética del mapa del mundo. O sea, la primera gran reforma de Gorbachev fue la no proliferación de armas nucleares. Gorbachev de manera unilateral, y eso hay que reconocerlo, dijo, no, ya no hay que seguir haciendo armas nucleares, ya no hay que seguir con la carrera armamentista, la Unión Soviética se detendrá. Y se detuvo, pero después sus reformas fueron más allá y tal vez, y no fueron muy pensadas, eh, ah, al grado de que pues el país de la Unión Soviética se dividió en 15 países, en 15 repúblicas, en Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Ucrania.
Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Entonces, las reformas de Gorbachov, pues, no hubo un diagnóstico, no hubo un diagnóstico, esa es la conclusión. Gorbachov no hizo un diagnóstico de la situación, como lo hicieron los chinos, que lograron al menos por el momento, salvar la situación, pero lo hubiera dejado en todo caso como estaba, pero no. Entonces hicieron cambios, reformas, y que terminaron con un golpe de Estado porque ya habían provocado una crisis allá económica, una crisis social, una crisis política. Y hay un golpe de Estado contra Gorbachev, Yeltsin sale a defenderlo, y después Yeltsin le dice a Gorbachev que pues es tiempo pues, de prohibir el Partido Socialista, el Partido Comunista, el PQS, de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética iban a prohibir el Partido Socialista. Hasta ese grado había llegado este, los problemas ahí. Entonces, como Gorbachev no se dejaba y Yeltsin tampoco, la pelea de estos dos sujetos por el poder, pues Yeltsin se le ocurrió, pues, aprovechando el malestar general, dijo, no, pues, si no quieres obedecer, pues me salgo, porque Yeltsin ya para entonces era presidente de la República Socialista Soviética de Rusia. Entonces me salgo de la Unión Soviética. La Unión Soviética eran todos estos países de colores. Me salgo y a ver si existe la URSS y no estoy yo. Entonces, Yeltsin se sale con Ucrania, con Bielorrusia, con Kazajstán, se salen cuatro países y al salirse, pues acaba la Unión Soviética. Entonces, es el desmantelamiento que se da y se crean los siguientes países: Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán. Es decir, se crean 15 países. Entonces, y hubo una crisis política, una crisis financiera, una crisis social, y por Yeltsin, pues ya quedarse con Rusia, implementa una serie de reformas más radicales, que junto con su familia, que eran los que gobernaban ahí, que a la postre dan nacimiento de los oligarcas, o sea, se reparten las empresas del Estado, que eran muchas las empresas telefónicas, las empresas mineras, las empresas de las telecomunicaciones, el petróleo, todo se reparte a los nuevos oligarcas de una manera desorganizada nuevamente, que provoca bastante crisis y empobrecimiento de las masas. Y Yeltsin incluso bombardea el Parlamento cuando intenta destituirlo. O sea, la crisis era muy fuerte. Lo sorprendente es que Yeltsin vuelva a ganar las elecciones en el año 1996 mediante una campaña, pues, y mediante fraude, mediante una campaña, que pues aquí vemos pintoresca, pero bueno. Entonces, la Unión Soviética, de haber sido un país que, la segunda potencia del mundo, que pues ya no era más. A finales de la década de 1990, la Unión Soviética estaba en completa crisis, y Yeltsin temía que lo metieran a la cárcel. Gorbachev, que había implementado reformas para que la Unión Soviética entrara al modelo de capitalista, de liberalismo económico. Bueno, aquí vemos un comercial de Pizza Hut y un comercial de bolsas. O sea, realmente ya no eran socialistas. La nueva generación de líderes de la Unión Soviética, bueno, antes de desapareció en 1991. Gorbachev fue el último líder. Pues sus reformas, pues, desaparecieron su país, en conclusión, porque no hubo diagnóstico. Y Yeltsin, pues había empobrecido el país, y había desmantelado el país. Entonces buscó no, bueno, Putin, pues Yeltsin, para que no lo metieran a la cárcel, puso a Putin. Y Putin, pues le dice a los oligarcas, los nuevos ricos que había, que no se metieran al gobierno. Pero algunos, como ya tenían mucho dinero, vean cuánto tenían, 22
billones de dólares, o lo que es lo mismo, 22.000 millones de dólares. Este, pues le ponen al brinco, entonces Putin los mete en la cárcel como a Mikhail Khodorkovsky, a Berezovsky pues huye del país, y al final hay una demanda entre oligarcas, entre Abramovich contra Berezovsky, que gana Abramovich, y Khodorkovsky, Abramovich gana, y Berezovsky pues se encuentra, muere, se encuentra en su casa muerto. Pero ya estaba muy grande. Entonces, y llegamos a la época actual, que de la guerra en Ucrania, en donde Rusia, pues, en Crimea hubo una elección y se declara la independencia y su unidad con Rusia. A partir de ese entonces, desde 2014, las provincias de Donetsk y Lugansk, de mayoría rusófona, o sea, de hablantes rusos, querían integrarse a Rusia o independizarse de Ucrania, y entonces Ucrania, hay un problema que desemboca en lo que actualmente es, que la Unión Soviética, que Rusia quiere Lugansk y Donetsk para, pues quiere separarlos de Ucrania. Los rusos argumentan que la OTAN los está rodeando y que, pues los está rodeando, y que ya no tiene razón de existir la OTAN, porque la OTAN existió para combatir el bloque soviético, pero ya no existe la Unión Soviética, ahora es Rusia. Ahora bien, ¿por qué los países de la OTAN no han podido vencer a Rusia? Porque Rusia tiene bastantes ojivas nucleares, aquí vemos, es el primero y el segundo lugar que tiene más armas atómicas. Entonces, por esa razón, se ha dado una guerra pues indirecta aquí en Ucrania, entre la OTAN y Rusia, porque no pueden pelearse directamente, porque se puede enojar Rusia y puede lanzar sus misiles nucleares, es lo que piensan los demás. Porque vean, según tiene 8.500 misiles nucleares, pero operacionales son 1.800, y Estados Unidos tiene 7.700 misiles nucleares y operacionales 1995, o sea, son los por lejos, tienen más que todos los demás, ¿no? No hay nadie más que esté cerca de ellos. Ahora bien, ya llega entrando al tema de China. China ha experimentado un gran crecimiento económico en las últimas décadas debido a las reformas principalmente de Deng Xiaoping, y pues que actualmente Xi Jinping, este, pues ya lleva bastantes años gobernando, y también quiere, bueno, una de sus intenciones es recuperar Taiwán, que antes pertenecía a la República de China, pertenecía a China, y era recuperar Taiwán. Pero bueno, y en China, para que no les pase lo mismo que el desmantelamiento de la Unión Soviética, están procurando una reeducación de sus provincias, por ejemplo, en el Turquestán Oriental, que son musulmanes, en el Tíbet, que son budistas, una política pues, de integrar pues, bueno, de alguna manera reeducarlos, como ellos lo mencionan, a la comunidad china. Entonces, aquí lo que vemos son los conflictos que hay en el mundo, en Ucrania, en África y en China. Aquí vemos, en Ucrania y aquí cerca de Europa, porque la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de Estados Unidos, quiere avanzar más hacia el este, y ahí está Rusia, y Rusia quiere seguir siendo una potencia mundial, porque hay que recordar que después del desorden que hubo con Mikhail Gorbachev y con Boris Yeltsin, Rusia, de ser la segunda potencia mundial, bajó al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, octavo, o sea, bajó como hasta el décimo. Ahorita ya más o menos se está recuperando, y lo que principalmente le ayuda son sus armas nucleares, por eso nadie los puede atacar. Entonces, Rusia quiere seguir siendo un país imperialista, una potencia mundial, y por eso está peleando aquí. Y la OTAN, pues quiere, obviamente, la OTAN quiere, pues lo que siempre han querido esos países imperialistas, quedarse con territorio, y acá hay mucho territorio. Y no son muchos rusos, son unos 147 millones. Para hacer una comparación, en México hay 130 millones, más 30 en Estados Unidos, entonces hay más mexicanos que rusos. Y los rusos tienen bastante terreno, tienen casi, los mexicanos tienen casi 2 millones. En México hay casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Y en Rusia, actualmente, aunque ya se desmanteló, hay
pues no recuerdo muy bien si 7 millones de kilómetros cuadrados o 19 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, aquí también en África hay una pelea por el poder, por el control de aquí, están siendo desplazados los países de Francia e Inglaterra por China y Rusia, o bueno, Francia principalmente, ha habido golpe de Estado y está habiendo un desplazamiento. Y aquí la expansión militar de Pekín, aquí de China, pues aquí China quiere recuperar Taiwán, o Formosa, o Taipei. Entonces, bueno, como mencionamos, China, pues, aquí hay budistas en Tíbet, acá hay musulmanes en el Turquestán Oriental. Bueno, eso sería en breve, algo breve, pues, de la historia de, bueno, de la lucha por la supremacía mundial entre Estados Unidos contra China. Como mencionamos, fue un antecedente porque lo de China contra Estados Unidos es reciente, pero anteriormente de la lucha por la supremacía mundial entre China contra Estados Unidos hubo otra lucha de supremacía mundial después de la Segunda Guerra Mundial, fue entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero la Unión Soviética se desmantela, es desmantelada la Unión Soviética en el año 1991, y al ser desmantelada, pues Estados Unidos queda como la primera gran potencia mundial durante unos años hasta que pues los chinos empiezan a sobresalir, y eso pues ha creado también de nueva cuenta, o está creando una lucha entre dos sistemas, ¿no? Entre dos superpotencias, en este caso China, que tiene el poder económico, contra Estados Unidos, que también tiene poder económico. Entonces, bueno, eso fue pues un resumen rápido de los antecedentes. Mencionamos entonces la lucha por el dominio mundial entre la Unión Soviética, ah, desde la Segunda Guerra Mundial, que fueron las dos grandes potencias vencedoras, hasta 1991, cuando debido a la reforma de Gorbachev primero y después al desmantelamiento de la Unión Soviética por Boris Yeltsin, que desmanteló la Unión Soviética para hacerse el poder. Este, pero también hay que recordar que no nomás es solo una persona, también cuando se hacen esos procesos es porque contaban con el apoyo popular, o sea, la gente quería un cambio, por eso tanto Yeltsin como Gorbachev, bueno, tenían principalmente Yeltsin, que ganó elecciones porque Gorbachev lo eligió el Soviet Supremo, eh, contaban con el apoyo popular, la población sí quería hacer esas reformas, no de la manera que lo hizo, porque como mencionamos, fue demasiado desordenado, y se crearon los oligarcas allá en Rusia. Entonces, ese sería el conflicto entre Rusia contra Estados Unidos. Y bueno, nos vemos en otro video donde seguimos platicando sobre